Hola queridos estudiantes, buenas tardes con todos, bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos domingo 28 de septiembre del año 2025. Buenas tardes. Buenas tardes queridos chicos, chicas, señores, señoritas, señoritos, bienvenidos a la clase de comunicación. Estamos culminando, fíjense, el séptimo mes, ¿cuál séptimo? Noveno mes. El noveno mes del año, nos quedan prácticamente 3 meses, octubre, noviembre y diciembre se fue este 2025. Seguramente en el análisis que van a hacer este año, pues van a decir, bueno, al menos estudié un grado más en mi vida académica. Y ese es el tema, ¿no? Ir avanzando en forma paulatina, en forma progresiva con nuestros aprendizajes. Y pues no todo es trabajo, ¿no? También hay que dedicar una parte de nuestros estudios, dedicarnos a nuestros estudios y así forjarnos algo mejor, porque es ahora en la cual ustedes tienen que sembrar, ahora, porque son jóvenes. Ya cuando van a ser grandes, mayores de edad, difícilmente va a sembrar, pues, difícilmente, aunque no es tarde, ¿no? Pero sí lo puede ser todavía. Mientras sean jóvenes, pues aprovechen de estudiar, de sacrificarse cuando tienen energía, tienen salud, tienen ese vigor para trabajar, estudiar, esforzarse quizás más de lo habitual, levantarse temprano, a coger un cuaderno, un libro, indagar, investigar, y eso es importante. Y en ese camino pues, seguramente van a lograr sus objetivos, queridos estudiantes. Es nuestra última sesión, es la cuarta sesión que corresponde a este segundo bimestre. Y ustedes terminan septiembre, octubre. Claro, en diciembre están terminando su grado, ¿cierto? En diciembre terminan el cuarto de secundaria. Y prácticamente les quedaría el último peldaño que lo estarían culminando el próximo año, más o menos en junio. Y ya de junio, y hay muchos institutos, universidades que en julio, agosto ya aperturan sus exámenes de admisión y por ahí ya pueden estar ubicándose como para el próximo año, como para ahora ir estudiando educación superior. Pero tienen que aspirar, queridos estudiantes. Sueña grandes, grandes serás. Sueña chiquito, chiquito serás. Hay que soñar siempre cosas grandes, pero no solamente soñar, sino pues sacrificarse, porque todo en la vida tiene un costo, chicos. Todo tiene un costo. Nada en la vida se nos da por regalado. Nada, nada, nada. Tampoco hay ese del azar. No hay de la suerte. No hay que mañana vas a sacarte la tinca y vas a ser hombre que tenga mucho dinero. Y recuerden que el dinero no es la felicidad. El dinero es un medio. La verdadera felicidad está en lo que ustedes aspiran, en lo que ustedes logran o lo que van a querer lograr. Bien, chicos, a ver, vamos aquí. ¿Quiénes están por este lado? Queridos chicos, buenas tardes, Saraí, Amanda, Mirta, Carmen, Flormila, Flormira, disculpa, Yoni, Flor Esmeralda, y todos quienes están en línea en esta clase. Ya, chicos, a ver, recomendación, los que están con su módulo se van a ir a razonamiento verbal. Hoy ya vamos a platicar un poco de razonamiento verbal, dejamos el tema de comunicación, el tema de literatura, y nos vamos a RV. ¿Sí, chicos? Entonces, ya saben nuestras reglas de juego, creo que ya ustedes lo conocen muy bien. Primero, atender la clase. Es importante que tú como estudiante dediques un tiempito a atender tu clase y eso te va a permitir poco a poco, en forma paulatina, formarte tus conocimientos, al menos lo esencial, lo sustantivo que debemos tener. Tema 2, si estás con un cuaderno, toma apuntes. Es importante que tú como estudiante demuestres esa cualidad de tomar apuntes. Y tercer punto es participar en clase. ¿Sí? Participen en clase sin temor, sin miedo del qué dirán. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Y eso es el camino del éxito. El error, en la vida con los errores uno aprende, ¿cierto? Muy bien, chicos. Repito, tema que platicamos el día de hoy son los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. Bueno, es de tema, idea principal hemos visto, a ver, ¿en qué bimestre? Tema, idea principal hemos visto en tercer año. No, tercer año, cuarto año. Este año en el primer bimestre.
en el primer bimestre hemos visto. Tema y idea principal. Así que lo que han estado en el primer bimestre sí se van a recordar. Y entonces lo que vamos a platicar es en función a los tipos de texto según la ubicación de la idea principal. ¿Ya, chicos? Bien. Nociones básicas acerca de la lectura. Dice, analiza la parte importante de un texto en los siguientes casos. Acá tenemos dos textos, ¿correcto? Texto 1 y texto 2, ¿correcto? El texto 1 dice de esta manera, una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió en el 2014 con el brote de ébola en África Occidental, considerado el peor de la historia. ¿Sí? Ahora, el otro texto. Si observamos hospitales colapsados, muertes por todos lados, la desesperación se apodera de la población, es un rasgo de una epidemia porque esta se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. Ahí tenemos el texto 1 y el texto 2. ¿Sí? Aquí la parte inferior dice, en efecto, la parte más importante del texto se puede ubicar en los distintos lugares, por ende, va a depender del ojo crítico para detectarla. A ver, chicos, el texto 1, ¿de qué hablará? ¿Cuál será el tema del texto 1? Solo el tema. ¿Entendieron? La lectura no, chicos. A ver, un momentito. Vamos. Xiaomi, a ver, hija, ¿cuál crees que es el tema del texto 1 que hemos leído? Una epidemia contagiosa. Ajá. El tema básicamente epidemia, ¿no? Este es el tema. En este caso lo encontramos al inicio del texto. ¿Sí? A ver, en el texto 2, Aleska, bueno, no sé si estoy pronunciando bien, me corriges, hija, diestra. En el texto 2, ¿cuál será el tema? De la epidemia o sea, apodera de de la población, de la Ajá, desesperación. ya. Igual el tema es epidemia, ¿no? ¿Sí? Epidemia. Y como podemos notar, en el texto 1 el tema está al inicio del texto y en el texto 2 el tema está en el medio del texto. ¿Correcto? No siempre va a estar al inicio, puede ser al medio, puede ser al final del texto también. ¿Correcto, chicos? Ya. Bien, continuamos ahora según el tipo de discurso, ¿sí? Según el tipo de discurso. Vamos acá. Vamos a encontrar distintos tipos de textos. Por ejemplo, textos argumentativos, textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos y textos instructivos. ¿Sí? Esos son los tipos de textos. Por ejemplo, los textos argumentativos van, o en este caso indica la teoría, que sustentan con pruebas, razones, una afirmación sobre un tema. Ahora, la afirmación es conocida como la tesis del texto, la cual pone de manifiesto un punto de vista, una apreciación sobre el tema. El texto argumentativo, básicamente aquí se van a argumentar algunas ideas. Un ejemplo, ¿no? Ejemplo, el aborto. Algunos pueden ser de acuerdo, otros no pueden ser de acuerdo. Ahí lo que toca es argumentar, ¿sí? Argumentar. Y esa argumentación tiene que tener un sustento científico, ¿correcto? Texto narrativo. Cuentan una serie de hechos ocurridos a personas reales o inventadas en una secuencia que involucra un desarrollo en el tiempo. Bueno, acá los textos narrativos comúnmente conocemos son los cuentos, novelas, ¿no? En la que se narra historias reales o inventadas creadas por la imaginación.
Los textos descriptivos presentan las características o aspectos de una persona, animal o paisaje o cosa, de tal manera que nos formemos una imagen de ellos, ¿sí? Textos descriptivos. Podemos describir aspectos tanto de forma y de fondo de alguna persona, animal, objeto, etc. El texto expositivo, que está vinculado básicamente con los textos científicos, muestran y dan a conocer a sus diferentes facetas, aspectos y detalles respecto a un determinado tema. El propósito fundamental de la exposición es informar, dar a conocer. Ejemplo, tu libro de CT, tu libro de historia, son textos expositivos, ¿sí? Y por último, los textos instructivos es el que brinda una secuencia clara de indicaciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o lograr un objetivo. El lenguaje debe ser preciso y concreto, ¿no? ¿Sí? Aquí encontramos, por ejemplo, todas las recetas de cocina, ¿no? Los textos, por ejemplo, documentos, también llamados los textos funcionales, por ese lado. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí, aquí sí vamos a ir prestando atención. Tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal. Vamos a empezar por el texto analizante. ¿Ya? Texto analizante. ¿Qué es un texto analizante? Los textos analizantes son aquellos cuya idea principal se encuentra en la parte inicial y luego se desarrolla a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. La fórmula, ¿cuál es la fórmula? Idea principal y luego toda idea es secundaria. Y si queremos graficar, vamos a suponer que esta es una hoja de papel. Al inicio del texto iría la idea principal, solo al inicio. Y de ahí todo lo demás sería con ideas secundarias. ¿Sí? Ideas secundarias. Ahora recuerda, querido estudiante, que en la idea principal ahí lo vamos a encontrar el tema. Ahí va a ser inmerso el tema. Correcto. Eso se llama, repito, reitero, texto analizante. Veamos el ejemplo. Bien. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este texto? Un voluntario y una voluntaria, a ver. ¿Puedo, profesor? Buenas noches, disculpe. A ver, hija. Judith, ¿no? Sí, así es, profesor. Ya, luego me ayuda Aleska y... Vamos. Ya. A ver, dice, el sueño es un fenómeno fisiológico, complejo, fundamental para la salud de las personas. Se trata de un proceso universal en el reino animal y es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por cambios en la actividad fisiológica y por un menor respuesta ante estímulos externos. Muy bien, gracias, Judith. Gracias, hija. ¿Correcto? Ahí, ojo, este solamente es un párrafo, ¿cierto? Un solo párrafo. Y ahí lo vamos a encontrar la idea principal. Dice, voy a repetir, el sueño es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Se trata de un proceso universal que en el reino animal es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por cambios en la actividad fisiológica y por una menor respuesta ante estímulos externos. Muy bien, ahí vemos la idea principal. Pregunto, ¿cuál es el tema, chicos? ¿De qué trata todo el texto? ¿De qué habla todo el texto? A ver, Alenska, tema, ¿cuál será el tema del texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla? Dos palabritas. Xiaomi. Del fenómeno y su organismo con la fisiológica. Dos palabritas. Hola, profesor. Sería fenómeno fisiológico. Ajá, Ya. el fenómeno fisiológico. Ya. Con su Marta, organismo. El sueño. Ya. Flor Esmeralda. Tema, el tema. Solo tema. El sueño, profesor. Ya, Flor. Melanie.
Igualmente, profesor, el sueño. Muy bien. El tema, chicos, es el sueño. Esto es el tema. Porque todo el texto habla del sueño. Todo, todo. ¿Y qué dice el sueño? Que es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Hasta ahí la idea principal. Pero recuerden que esta idea principal lo contiene necesariamente el tema, que en este caso es el sueño. Recuerden que el tema es una frase nominal. El sueño, el corazón, el celular, el sistema solar, la célula, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, eso es texto analizante. ¿Ya, chicos? Correcto. Vamos ahora con textos sintetizantes. Textos sintetizantes. Los textos sintetizantes son aquellos que contienen la idea principal en la parte final. Es decir, son textos que se inician exponiendo las ideas particulares y luego son resumidas a manera de conclusión en la terminación del texto. La fórmula, idea secundaria, 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 y termina con idea principal, al final del texto. El gráfico sería de esta manera. Empieza con idea secundaria, toda idea secundaria, y al final nos va a lanzar la idea principal, idea secundaria, y al final está la idea principal. Ojo, eso se llama texto sintetizante, ¿ya? Texto sintetizante. A ver. Marta, ayúdame con esta lectura, hija. El ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos y quizás sea una de las características principales para su supervivencia. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Muy bien, ahí tenemos el texto, igual es un párrafo. Voy a reiterar la lectura. Dice, el ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos y quizás sea una de las características principales para su supervivencia. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Ya. A ver, muchachos, chicos, chicas, ¿cuál es el tema del texto? El tema, dos palabritas igual. A ver, Aleska, a ver si lo chapas el tema. ¿De qué habla el texto? ¿Todo el texto de qué trata? ¿De qué habla? Melanie. El miedo, profesor. Ya. Marta, para ti, ¿cuál es el tema? El miedo. Ya. Xiomi. El miedo, profesor. Kiara. El miedo, profesor. Ya. Amanda. El miedo, profesor. Ya. Y por fin apareció un caballero. Daniel. El miedo, profesor. Muy bien. El tema, muchachos, chicas, chicos, es el miedo. Esto es el tema, porque todo el texto habla del miedo. ¿Y qué dice del miedo? Que se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Es la idea principal. ¿Correcto? Eso se llama, repito, reitero, texto sintetizante. Cuando la idea principal está al final del texto, se llama texto sintetizante. No hay que olvidarnos. Contiene el tema. Es la clave. Bien, vamos ahora con textos sintetizantes analizantes. ¿Qué son textos sintetizantes analizantes? Son aquellos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias, las mismas que se resumen en una idea principal y que a su vez se desarrollan sobre la base de otras ideas secundarias. Es decir, la idea principal se encuentra en la parte central del texto. La fórmula idea secundaria, secundaria, secundaria se encuentra con la idea principal y continúa con la idea secundaria, secundaria, secundaria. Ojo, es el texto sintetizante analizante. No se olviden, ¿ah? Esto sí no se olviden, porque les pueden preguntar en un examen tipo IBM, les preguntan, y no vas a decir, ah, no me enseñaron. Yo llevé clases virtuales, pero mi profe, que era un flaquito, nunca me enseñó eso. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi TikTok. Idea secundaria,
Al centro del texto da la idea principal y termina también con idea secundaria. ¿Correcto, chicos? Texto sintetizante analizante. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo puedo, profesor. Abre Aleska. Vamos, hija. Somos todo oído. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes, pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones, una mayoría, se alimentan de otros peces. Para ello, carecen a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Muy bien, gracias, hija. Cuidado con el guau. Bien, voy a reiterar la lectura. Ya dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores, son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan sus presas con sus mandíbulas mediante movimientos de su cabeza, lo desgarran y trocean. Y como pueden observar, queridos muchachos, chicos, chicas, señoritos, señoritas, la idea principal va en el centro del texto. Ahí está la idea principal, está subrayadito, de punto a punto. Pregunto, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla todo el texto? Melanie, ¿de qué habla el texto? De los tiburones. Ya, los tiburones, dice Melanie. Xiomi, ¿Fieras del océano, profesor? fieras del océano. Ya. Judith García, ¿cuál será el tema? Las fieras del océano, profesor. Ya. Amanda Quintana, ¿cuál será el tema, hija? Las fieras del océano, profesor. Ya. Linder Acosta. Grandes depredadores, profesor. Ya, gracias, Linder. Bueno, salieron tres temas, me han sacado. Uno, las fieras del océano. Otros me han dicho los grandes depredadores. Y otros me han dicho los tiburones. Profe, ¿con cuál nos quedamos? Aquí la pregunta sería, ¿cuál de los tres que me he mencionado engloba todo el texto? O sea, habla al inicio y habla al final. Observen, voy a leerlo. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. En la parte final, los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan sus presas con sus mandíbulas mediante movimientos de su cabeza, desgarran y trocean. Queridos muchachos, aquí el tema es simplemente las fieras del océano. Profe, ¿por qué, profe? El tema los tiburones. ¿Saben por qué no tiburones? Antes de la idea principal no habla de tiburones. No habla de tiburones. ¿Cierto? Todo el texto habla de las fieras del océano. Una de esas fieras son las barracudas y las morenas. Otra de esas fieras son los tiburones. ¿Correcto? Ahora, profe, ¿por qué no los grandes depredadores? ¿Saben por qué no? La fiera del océano, los grandes depredadores, los grandes depredadores es una posición, está recalcando, está dando una información adicional acerca de las fieras del océano. Pero lo medular es esto de acá, es lo medular. Los grandes depredadores está refiriéndose a las fieras del océano. ¿Correcto, chicos? Muy bien. En realidad, cuando dicen los grandes depredadores, simplemente muestra una característica directa a los tiburones. Así es también. Correcto. Es correcto esto. ¿Sí, chicos? No se olviden eso cuando la idea principal está en el centro del texto, se llama texto sintetizante analizante.
Bien, y culminamos esta partecita con los textos encuadrados. Se denominan textos encuadrados a aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto y se desarrolla y se finaliza reiterando la idea inicialmente planteada de manera de conclusión. Fórmula, idea principal, secundaria, 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 idea principal. Ojo, no es decir que la idea al inicio que aparece dice lo mismo, no. No está escrito de la misma manera, pero sí dice la misma cosa, escrito de distinta manera. ¿Ya? Entonces acá encontramos al inicio del texto la idea principal. Luego, idea secundaria. Y termina con igual idea principal. Chicos, así sería el texto. Bien, vamos con el ejemplo. A ver, Shomi, ayúdame Shomi con esta lectura. Vale, profe. El ceviche es un plato representativo del Perú. Sus ingredientes son combinaciones perfectas y atractivas para el paladar. Este plato se sirve acompañado de maíz, papa, camote y otros insumos que le dan un toque característico. Por todo ello, es un potaje de carácter nacional. Muy bien, gracias hija. Voy a reiterar la lectura. Dice, el ceviche es un plato representativo del Perú. Sus ingredientes son combinaciones perfectas y atractivas para el paladar. Este plato se sirve acompañado de maíz, papa, camote y otros insumos que dan un toque característico. Por todo ello, es un potaje de carácter nacional. A ver, chicos y chicas. A ver, se han quedado con la mano prendida. A ver, ¿cuál es el tema? El tema, ¿de qué habla el texto? Todo el texto, ¿de qué habla? A ver, Linder, ¿cuál será el tema, hijo? Carácter nacional, profe. Carácter, dice ya. Carácter nacional, ya. Marta, El ¿cuál ceviche. es el tema, hija? El ceviche. Amanda, el tema. El ceviche, profesor. Ya. Xiaomi, ¿cuál es el tema, hija? El ceviche. Melanie. Igualmente, profesor, el ceviche. Ya. Kiara. Digo, ay, Kiara. El ceviche, profesor. Muy bien, hija. Tema, chicos, es el ceviche. Fíjense, ¿ah? El ceviche, dice, es un plato representativo del Perú. Ahí está la idea principal, que va al inicio del texto. Y al final del texto también está subrayado. Dice, es un potaje de carácter nacional. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese potaje de carácter nacional? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A un plato típico del Perú o algo así. ¿Y cuál es ese plato típico del Perú? El ceviche. El ceviche. ¿Ceviche? El ceviche, profesor. Ceviche. El ceviche. Se sobreentiende que es tácito. Es tácito. Es un potaje de carácter nacional. ¿Cuál es ese potaje? El ceviche. Entonces ahí encontramos la idea principal al inicio del texto y al final del texto. Recuerden, queridos chicos, chicas, eso se llama texto encuadrado. ¿Ya? Texto encuadrado. Pero acá, por favor, estos sí no pueden fallar. El tema, es importante que tú identifiques el tema en un texto. Dentro del tema, o sea, ahí lo vas a encontrar, la idea principal. Es importante eso. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver, dijo el ciego. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Levanten la manito, ¿ya? Las dos manitos, si es posible. A ver, Kiara Serquín, ayúdame con esta lectura, hija. Texto 1. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias
Lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus, la organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Los extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaba fructuosamente en fines sociales. Muy bien, gracias, Ika. Gracias, Kiara. Correcto, chicos, ahí ha leído vuestra compañera. Veamos que nos preguntan. Nos preguntan idea principal y nos preguntan el tipo de texto. Un poco, quizás algunos han entrado un poco tarde. Voy a reiterar de los tipos de texto que hemos visto, ¿ya? Rapidito, así a la pasadita, como se dice. Hemos empezado por texto analizante. Recuerden que el texto analizante, la idea principal va al inicio del texto. Ojo, va al inicio del texto. Texto analizante. Luego viene el texto sintetizante. En el texto sintetizante, la idea principal no va al inicio, va al final del texto. Ahí va la idea principal. Repito, reitero, texto sintetizante. Luego viene texto sintetizante analizante. ¿Sí? Sintetizante analizante. La idea principal va en el centro del texto, en el medio del texto. Correcto, en el medio del texto. Y por último, visto el texto encuadrado, la idea principal va a ir al inicio del texto y al final del texto. ¿Correcto, chicos? Eso es texto encuadrado. Correcto. Ahora sí, vamos a lo que ha hecho vuestra compañera con la lectura. Esto ha leído vuestra compañera. Voy a volver a leerlo. ¿Ya, chicos? Voy a volver a leerlo. Y aquí sí tengamos en cuenta porque nos preguntan idea principal y el tipo de texto. Entonces, primer paso que tenemos que hacer es identificar la idea principal. Identificamos la idea principal, el tipo de texto se nos va a hacer fácil porque lo vamos a ubicar ya sea al inicio, al final, en el medio o al inicio o al final, ¿no? Bien. El texto dice así. La conquista aparece en ese terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. ¿Y quién es Malthus? Dirán ustedes, profe, ¿y Malthus quién es? No lo conozco a Malthus. Malthus es un economista alemán. Él habla de las proyecciones geométricas, aritméticas, algo de eso. ¿Y cuál es su postura? Él dice que un país, a mayor población en un país, ese país es más pobre. A menor población es más rico. En la práctica eso no funciona. Si no veamos China, ¿no? China es uno de los países más poblados del mundo, pero no es un país pobre. Bien, seguimos. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico,
el hábito de una humilde y religiosa obediencia, de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Muy bien, chicos, ahí tenemos el texto. Y la pregunta es, ¿cuál es la idea principal? A ver, muchachos, antes de ir aquí, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla este texto? ¿De qué trata este texto? Tres De la palabras. conquista, profesor. Conquista, dicen. Conquista. ¿Ya? A ver, levanten sus manitos para ver quiénes me están participando. Levanten sus manitos. Ya. A ver, Xiomi, ¿cuál es tu respuesta, hija, para ti? La economía, profesor. La economía, dice Xiomi. Amanda. La conquista, profesor. Ya, muy bien. Mirta Limas. La conquista, profesor. Ya. Alfredo Patricio. La conquista, profe. Ya. Judith García. La economía, profesor. Ya. Melanie. La economía, profesor. Ya. Kiara. La conquista, profesor. Ya. A ver, muchachos. Ninguno me dio en el clavo. No es la conquista, no es la economía. ¿El imperio? ¿El imperio qué? El imperio, profesor. El imperio. ¿Cuál de los ¿Incaico? ¿El imperio incaico, profesor? Claro. El tema está vinculado con los incas. El tema es los incas. Claro, profe, pero ahí dice la conquista. Al inicio dice la conquista, luego dice la conquista. Pero en el segundo párrafo hablará de la conquista. No, profesor. No. Fíjense acá, chicos. Dice, la conquista aparece en ese terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. ¿De qué? De la época incaica. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. El imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas sedentarias, lo más interesante era su economía, o era la economía. ¿De quién? De los incas. Todos los testimonios históricos coinciden con la aserción del pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta, sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban y la población crecía. El imperio, cuando se dice el imperio se refiere a los incas, ignoró radicalmente el problema de Malthus. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda su utilidad social de esa virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio, construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a sus tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente con fines sociales. Entonces, todo el texto habla, chicos, del imperio de los incas, o los incas simplemente. A ver. Pregunto, ¿la A podrá ser respuesta? No, profesor. No, profesor. No. No hay respuesta porque habla de conquista. ¿La B puede ser respuesta? No, profesor. No. El incanato de los incas sí puede ser respuesta. La C puede ser respuesta. También. Sí, profesor. La D también y la E también. A ver. ¿Cuál es la principal, chicos? ¿La B, la C, la D o la E? ¿Con cuál nos quedamos? Ahí vinculen con el tema que ustedes me han dado. Me dieron un tema, ¿recuerdan? Vinculen. ¿Sí, profesor?
Vincúlelo con eso. Ya, les voy a mostrar el texto. Fíjese ya, más o menos. Les voy a mostrar el texto. Ya me van a ubicar la idea principal. Si irá al inicio, al medio, al final. Inicio, final. ¿Cuál será la idea principal, chicos? Ahí sí levántenme la manito. Voy tomando nota a ver qué hace su participación, chicos. Kiara, hola Kiara, ¿puedes ubicar la idea principal, hija? ¿Irá al inicio, al medio o al final? ¿O al inicio y al final? La C, profesor. La C. Pero acá en el texto, ¿dónde lo ubicaríamos, hija? ¿Lo puedes ubicar? ¿Cuál, profesor? No vi la pregunta. ¿Me podría volver a repetir, por favor? La idea principal. Ya, vamos a definir esto ya de la idea principal. A ver, Kiara, ¿cuál es tu respuesta, hija? ¿La B, la C, la D o la E? Ahí luego lo ubicamos. La E, profesor. La E. Todos los estudiantes defienden el incanato. Tu apellido es Serquín Mendoza, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, hija. Melanie, ¿cuál es tu respuesta, hija? La C, profesor. La C, ya. Shomi, tu respuesta. La C, profe. Sánchez Collazus. Ya. Mirta Limas. La C, por profesor. Amanda Quintana. La C, profesor. Amanda Quintana. Quintana, ¿tu otro apellido cuál es, hija? Ortega, profesor. Ortega. Quintana Ortega, ¿no? Sí. Ya. Daniel Gallardo, tu respuesta, hijo. La C, profe. La C, dice Daniel. Ya. Marta. La C, profesor. Creo que está claro, ¿no? La respuesta acá, chicos, es la C. La B, profe, el incanato ignoró a Malthus. Cierto, el texto habla de Malthus, pero no es idea principal. Todo el texto no habla de Malthus. Subtema. La D, la subsistencia abundaron en el incanato. Eso habla al inicio del texto. Subtema. Todos los historiadores defienden el incanato. No hay ningún historiador. Ya, ahora sí le digo, ¿qué tipo de texto es? Deductivo, sintetizante, encuadrado, analizante, sintetizante, analizante. Les voy a mostrar el texto, ¿ya? ¿Dónde está el texto? Al inicio del texto, al final del texto, en el medio del texto, o al inicio o al final. ¿Qué dicen, chicos? ¿Está al medio, profesor? El medio. Yo creo que está casi al inicio. Ya. Pero recuerden, chicos, lo que me han dicho que el tema es esto, la economía incaica tuvo fines sociales. Se debe hablar de los incas como tema y tema fines sociales. ¿En medio y final? Aquí lo encontramos para una ayudadita, ¿ya? Acá ven un punto. El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente con fines sociales. ¿De quién hablamos? ¿De quién? ¿De los? Incas. De los incas. De los incas. Y si la idea principal está al final, ¿qué tipo de texto es? Analizante. A ver, levante su mano. Sintetizante. Melanie, tu respuesta. D, profesor.
Analizante. Xiaomi. La E, profesor. Sintetizante, analizante. Xiaomi, ¿no? Kiara. La E, profesor. Sintetizante, analizante. Ya, Marta. Sintetizante. Gracias, Marta. Mirta. La E, profesor. Sintetizante, analizante. Ya había. Pues, ustedes no me toman nota, ¿eh? Se dan cuenta que no me apuntan. Un jalón de orejas ahí. Chicos, ¿cómo pueden fallar esa pregunta? Si estamos viendo acá en nuestro texto que la idea principal va al final del texto, acá al final, al último. Aquí está. Y me digan texto analizante o sintetizante analizante. Recuerda que sintetizante analizante está en el medio del texto. Analizante al inicio del texto. Ahí están de sintetizante analizante. Texto sintetizante. Cuando la idea principal va al final, es texto sintetizante. Y el texto va al final, ¿la idea principal va al final o no? Claro que sí, va al final, acá está. El trabajo colectivo, el esfuerzo común empleado fructuosamente para fines sociales, de los incas en este caso. Sí. Ay, no pueden patinar, por favor. Por el dije, apunte. Esas cositas sí tienen que apuntar. Al toque. Ya. Vamos con el texto 2. ¿Qué lo tenemos? Sí, tenemos. A ver. ¿Quién me ayuda con esta lectura? A ver, una voluntaria. Vamos a acelerar el tiempo. A ver, Marta, ayúdame, hija. Texto 2. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo conocida como hallux valgus y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estas son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Las causas de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, este tiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado. Es decir, el juanete, en sí mismo, no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poco tacón. En casos extremos, hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Muy bien, gracias, hija. Gracias, Marta. A ver, chicos, nos preguntan el tema y qué tipo de texto es. Voy a hacer una lectura rapidita, ¿ya? Dice, algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir la desviación lateral del dedo gordo, conocida como hallux valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. La causa de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparece debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado, es decir, el juanete. Este en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. En casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. A ver, chicos, ¿de qué trata el texto? Levanten su manito, 2 palabritas, una palabrita nada más, 2 a lo mucho. ¿Cuál será el tema?
Ahí tengo a Marta. A ver, vamos, chicos. No se amilanen. Nos podemos haber equivocado, pero eso no implica pues que me chupé, no. Marta, ¿cuál sería el tema, hija? El juanete. Ya. Lisette, segundo. Los juanetes, profesor. Ya. Mirta. Los juanetes, profesor. Ya, Mirta Limas, ya. Xiaomi. Los juanetes, profe. Muy bien, correcto. Temas son los juanetes. Juanetes por ahí. ¿Dónde estás? Ahí se me escondió. Juanetes por aquí. Juanetes por acá. Juanete por acá. Para ahí están los juanetes andando. Tema de los juanetes. Todo el texto habla de los juanetes. Vamos acá. ¿Cuál es el tema del texto? La A podrá ser respuesta, ¿sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, puede ser. No, profesor, no No, tiene nada que profesor. ver con el tema. Claro, si les he hecho del tema de los juanetes, ¿cómo Perdón, hacen? profesor. No. Ya, no se olviden, ¿ah? La A descartada. No, hija, no te preocupes. Ah, tranquila. La B, ¿puede ser? Sí, profesor. Puede ser. La C, ¿puede ser? Puede ser. También. La D, puede ser. También. La E, puede ser. También. Ya, ¿con quién nos quedamos? Ahora sí levanten la manito. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con Pedro, con María, con Rosa? ¿Con quién? ¿Con la B, con la C, con la D o con la E? Con los juanetes. La D, profesor. Voy con Melanie. Melanie, tu respuesta, hija. De profesor. D de dado, ya. Flor. La D, profesor. Ya. Mirta. La D, profesor. ¿Qué pasó, Mirta? ¿Estás llorando, hija? No, profesor, estoy mal con la gripe. Ah, muy bien. Tómate bastante agua, Mirta. Muy bien, Mirta. Lisette, tu respuesta. La D, profesor. Alfredo. La D, profe. Muy bien. ¿Dónde estamos? Xiaomi. La D. Amanda. La D, profesor. Está claro, ¿no? La D. Causa de los juanetes, sí. El texto, una parte del texto habla de la causa. Aquí está la causa. Es subtema. Tratamiento. También una parte del texto habla de tratamiento. Acá está. ¿Dónde está el tratamiento? El mejor tratamiento, acá está. Son subtemas, pero todo el texto habla simplemente de los juanetes. El tema sería los juanetes, ¿correcto? Ya. Ahora sí me van a decir cuál es la idea principal. Este era el inicio del texto, en el medio del texto, al final del texto, pero contiene la palabra juanetes. Es la idea. Ahí lo han visto ya. Está subrayadito la palabra juanetes. Ahí está la idea principal. Al inicio, al medio, al final. ¿Al inicio? Al inicio, profesor. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir la desviación lateral del dedo gordo, conocido como hallux valgus, su nombre científico, y por ello son más propensos hasta encontrar el punto a desarrollar juanetes. Hasta encontrar el punto. Ahí está la idea principal. Luego ya te habla de las causas, luego el tratamiento, todo lo demás. Pero la idea principal está al inicio del texto. ¿Cierto? ¿Qué tipo de texto es ahí si les quiero agarrar? Analizante, profesor. A ver, Xiaomi. Científico, profesor. No. No hay ese tipo de texto. No es sintetizante, profe. Ya, vamos. A ver, me haces reír, Xiaomi, tú. Me sacas de mi casilla y me haces reír. A ver, Amanda Quintana, tu respuesta. Amanda. ¿Estás ahí? Xiaomi, me decías, hija. Sí, profe, sintetizante. Ya, Xiaomi dice sintetizante. Gracias. Marta, para ti, texto. Texto analítico. Ya. Lisette. Analizante, profesor. Ya. Mirta.
Analizante, profesor. Valor, Mirta. Alfredo. Analizante, profe. Melanie. La D, profesor. La D, analizante. Ya. Xiaomi, otra vez para ti. Xiaomi, ¿estás ahí? Ya te fuiste de clase. Sí, profe. Analizante. Sí, hija, analizante. Recuerda, cuando va al inicio del texto es analizante, con la A nomás empieza con la A. Cuando va al final es sintetizante, en este caso es analizante. ¿Ya, chicos? Ahí, ya me pasé ya también. Aquí, ya me pasé ya, de verdad. Texto analizante. Ay, Dios. Ya, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Con ustedes nos encontramos cuando en noviembre, para el tercer y último bimestre de cuarto de secundaria. Que tengan bonita semana, que le vaya súper. Y gracias por su paciencia y haberme soportado estos 60 minutos. Gracias, chicos. Felicidades a todos. Buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta el otro domingo. Gracias. Hasta luego. Ya no